cuna de la revolución democrática y cultural en Bolivia, presenta Evo Pueblo, líder de los humildes. Ya se siente la situación económica del país, fuga de divisas. La radio nos permite conversar con nuestro líder nacional, Evo Pueblo, líder de los humildes. Ambas chapados, quechuas aymaras, llegó la hora de ser poder. Nace un líder, la voz del pueblo, el que gobierne nuestra nación. La radio, cuna de la revolución democrática y cultural en Bolivia, presenta Evo Pueblo, líder de los humildes. Ya se siente la situación económica del país, fuga de divisas. La radio nos permite conversar con nuestro líder nacional, Evo Pueblo, líder de los humildes. Ambas chapados, quechuas aymaras, llegó la hora de ser poder. Nace un líder, la voz del pueblo, el que gobierne. Hoy, portate bonito, cara. Nuestro invitado especial, el protagonista del programa, es nuestro hermano presidente Evo Morales. Hermano presidente, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido a su casa. Bueno, muchas gracias, Ramiro, nuevamente. Como siempre, domingo a domingo, compartiendo algunas reflexiones para nuestra querida Bolivia. Un saludo a todos los amables oyentes de nuestra emisora, Causachuncoca, como también muchos medios de comunicación que están en cadena en toda Bolivia. Así es, presidente. Y quiero destacar la leal atención de Teleestrellas desde el Alto de La Paz, que cada domingo y cada día está con nosotros para bajar nuestra señal. Y este programa es muy esperado por nuestros hermanos del Alto, es lo que nos reportan, y a través de Teleestrellas a diferentes medios televisivos, incluso en el Perú y a nivel nacional. Presidente, bueno, estamos en una temporada, ya pasó todo el tema de las elecciones. De repente ya hay momento de reflexionar, momento de evaluar, hay más tranquilidad, pero es importante la evaluación. De repente, ¿cómo evalúa finalmente todo el tiempo de elecciones que pasó y ahora estamos entrando a una nueva etapa? De repente, una breve evaluación. Yo pensé que después de las elecciones, la campaña correspondiente, iba a haber un poco de descanso, pero siguen las actividades. Sigue bien. Ayer, por ejemplo, a las 5:30 de la mañana estuvimos con Yunga del Chapare, una reunión, una información rápida, no alcanzó tiempo, vamos a continuar. Y a las 7 ya en la Federación del Trópico de Cochabamba. Y sorpresivamente recibimos una llamada desde La Paz, nos informan que el canciller de Venezuela nos visita. A Chimoré, ustedes tuve que suspender mi presencia a media reunión y trasladarme a Chimoré a recibir con el hermano canciller de Venezuela. Recordamos cómo era la llegada de Chávez acá a Sinota, en Ríos, tantas visitas, a Tiahuanaco inclusive, un hermano Hugo Chávez, integrador, historiador, pero sobre todo revolucionario. Comentaba cómo en Chimoré llevaba, por ejemplo, el estadio el nombre de Hugo Chávez, una linda unidad educativa primaria, a nivel primario, lleva el nombre de Hugo Chávez, al frente Che Guevara. Es un pueblo revolucionario, un pueblo antiimperialista. Estaba sorprendido. Además de eso, comentar algunos, como siempre, hechos políticos de Sudamérica, de América Latina, cómo estamos. Esa agresión del imperio norteamericano sigue amenazando a nuestros gobiernos de izquierda o gobiernos antiimperialistas. Lamentablemente Estados Unidos impone sanciones económicas a países y gobiernos antiimperialistas, organiza el golpe de Estado, promueve el racismo y fascismo. Y las nuevas generaciones nunca pueden olvidar, ahí está el enemigo de la humanidad, ahí está el enemigo de la vida.
Esta madrugada estaba revisando algunos datos sobre la pandemia. Las nuevas cepas, ¿no? Las nuevas cepas no, pero los muertos. Cantidad. Son miles y miles, especialmente en Estados Unidos, en Brasil. Y Cuba apenas con 500 fallecidos o muertos por COVID. Los más desarrollados, más muertos. Es el récord, ¿no? En cómo defender la vida. Es el país socialista. A mí me sorprende. Con bloqueo económico, con agresión económica, ¿no? Es el país que más defiende la vida. Esa es la gran diferencia. Y nuevamente quiero decir, en mi concepción, decía en algún momento, yo hace 4 o 5 años leí un informe del Fondo Monetario Internacional, un reportaje, decía, en la política del nuevo orden mundial es importante la reducción de la población innecesaria. ¿Y cuál es la población innecesaria? Los discapacitados, claro. Los viejos, como vos, perdón, Ramiro. Todavía no se cambió. Y alguna gente del capitalismo considera que los pobres también son discapacitados. Claro. Entonces, ¿quiénes mueren? La gente humilde. Y cuando Estados Unidos, conocido como una de las potencias del mundo, pues haya más muertos en todo el mundo. Sospechoso. Entonces levanta muchas sospechas. Claro. El Trump quería hacer muros para que no entren latinos por México, ¿no? Y tal vez para ellos es más sencillo, en vez de hacer muros, así esta pandemia pues baje o fomente fallecidos como estamos viviendo. Entonces se levanta muchas sospechas, claro. Pero tarde o temprano se sabrá. Pero es una política del Fondo Monetario Internacional, la reducción a la población innecesaria. Y así conversamos bastantes temas, pero en la tarde ya la inauguración de Runa Sur, un proyecto, tal vez más tarde podemos conversar. Entonces no tanto alcanza el tiempo, sigue lo mismo como están en campaña, pero hay tantos pedidos de viaje a La Paz, a Potosí, a Sucre, pidieron que pueda viajar y algunos sostenían reunión vía Zoom o una reunión virtual para compartir algunas experiencias de gestión pública para que las nuevas autoridades como asambleístas departamentales, concejales y alcaldes hagan una buena gestión. Para eso es importante una buena reflexión. Claro, y lo vemos al presidente Evo viajando, yendo de un lugar a otro, con reuniones de Zoom, vía Zoom, desde diferentes lugares. O sea, el contacto es permanente, pero imagino que estos contactos, presidente, ya van en torno de una evaluación de las actividades, sobre todo en materia política, seguramente, ¿no? Es decir, vale la pena hacer una reflexión. Y seguramente emprendiendo, anoche me llamaba un compañero del norte Potosí para preguntar, quisiéramos saber cómo van a hacer ese tema de la enseñanza de los cursos a jóvenes sobre manejo político, orgánico. Sí, todo este emprendimiento continúa, presidente. El día domingo como hoy, por ejemplo, acá en Villa Tunari, pero en Sinote, se inauguró el Congreso de las Juventudes, ¿no? El lunes acabó, y el lunes en la noche retorné de otro congreso realizado en Oruro, los profesionales del MAS y PSP. Muy interesante. Interesante, buenas propuestas, buenas conclusiones, cómo aportar, cómo fortalecer. Y acá también con las juventudes, interesante el debate. Hay jóvenes muy visionarios, bien comprometidos, pero también le falta alguna información y sobre todo repasar nuestra historia. Eso es refrescando la memoria de tantas luchas, no solamente luchas recientes e internas, sino también luchas de tiempo de colonia de la República, ¿no? Pues esa es otra realidad. Y las preguntas también que se hacen, ¿por qué algunos compañeros, hermanos, hasta desde el gobierno van hablando contra Evo? Esa es la otra pregunta que se hace. ¿De dónde viene eso? Eso también sería importante conversar, Ramiro. Sí, presidente, y justamente es ese tema al que deseo entrar. El tema de, muchos lo han calificado, lo han establecido como dedazo, y este tema se ha manejado muy mediáticamente, los medios tradicionales
apuntando a Evo Morales como el que pone candidatos, el que decide candidatos, decide todo, como si fuera él quien define esta situación. Y yo quería empezar con algo que usted ha mencionado, hermano presidente, cuando dice, vino el canciller el día de ayer, hemos revisado nuestra historia. Hemos visto, por ejemplo, cómo quedó el nombre de una unidad educativa con el nombre del comandante Hugo Chávez, hay un aeropuerto también, y le iba a preguntar, ¿y quién puso ese nombre? Ha sido una iniciativa de las bases de la misma organización, con toda seguridad, y eso seguramente pasa en diferentes situaciones. Hablemos de este tema que establecen como una especie de acusación, y creo que viene desde hace tiempo, presidente, de que hay una persona que es Evo y que impone candidatos, impone a dedazo. ¿Qué reflexión le merece, presidente, todo esto? A ver, ¿saben? En el trópico de Cochabamba, ustedes también como miembros de Causa Chunconca saben, ¿qué hicimos para la elección de candidatos en el trópico? Le convocamos a gran ampliado las 6 federaciones. Ahí sentamos las bases cómo debe elegirse. Y la gran ventaja que tiene el trópico de Cochabamba, aquí no hay dirección regional del MAS. La misma federación es la dirección del MAS y PCP. Compañeros, nosotros no somos del MAS, el MAS es nuestro. Claro, como nosotros que estamos, entonces no hay por qué decir yo soy del MAS, porque los recientes afiliados pueden decir yo soy del MAS. Porque si nosotros hemos fundado, el MAS es nuestro. Es un profundo contenido del MAS y PCP, del instrumento político por la soberanía de los pueblos. Entonces ahí sentamos las bases y cada federación vea la forma de elección, no la forma, sino la forma, sentamos las bases. Por ejemplo, le dije, no hagan con concentraciones. En concentraciones hay gente también infiltrada que perjudica, hay gente más ambiciosa, y han elegido, ni siquiera han insinuado quién debe ser el candidato de cada municipio de los 5 que tiene el trópico de Cochabamba. A mí me salió muy bien. Un día con María me dijeron que había 2 candidatos, han elegido voto secreto, todos los dirigentes, otros sectores sociales, ganó la compañera Segonina Orellana, y por distrito nominaron sus candidatos a concejales y ganamos los 9 concejales. Así como en Sinoata igualmente. En Simoré de los 7 ganamos 6. Lamento mucho, me dicen que un rector o docente, perdón, de la Unimol, le fui allá a nombre de Unimol para quitar un concejal. Acá igualmente un estudiante de Unimol viene para dejar usar Unimol para querer ganar, no pudo el estudiante. Y creo que hay que profundamente evaluar la conducta del rector de la Unimol en la zona del trópico Chabamba. Tengo alguna información de carácter nacional, de dónde viene y cómo llega a ser rector de Unimol Quechua. En Encherío ganamos los 7. En Ibilgarzama, entre ellos los 7, 6. De los 35 concejales que tiene el trópico de Chabamba, la derecha 2. ¿No? Y los demás 35 es del MAS y PCP. Que diga cualquier compañero de las 6 federaciones qué insinuación o qué dedazo, para nada. En toda la vida nunca me metí, elijan. Algunas sugerencias, ¿cuál sería un ampliado? Pero ¿qué dijimos en la última ampliado nacional del MAS y PCP, realizada en Cochabamba? La sección municipal, ¿no? Es decir, la sección de la dirección del MAS y PCP del municipio, más las fuerzas sociales, todos elijan. Y esa es la plancha. Donde eligieron, muy bien, ganamos casi todas y todos. Pero a veces la única tiene su propia plancha, la Bartolina también, y la dirección también a veces. Y no faltan algunos rosqueros de algunos municipios del MAS y PCP. Ahí sí hemos tenido dificultades. Pero al margen de eso, el 2015 teníamos 227
alcaldías, ahora tenemos 240 alcaldías. Hemos aumentado. Más bien, ¿no? Hemos aumentado. Entonces, claro, la derecha, donde se gana, donde ganamos, bien, dice, más ganó. Y donde perdemos, por culpa de Evo hemos perdido. Entonces ahí viene el dedazo. Pero yo quiero explicar de dónde viene el dedazo. Adelante, presidente. Y yo me acuerdo el año pasado, después de que hemos elegido un debate casi de todo el día en Argentina para el presidente y vicepresidente. Al día siguiente, Tuto Quiroga, ¿qué dice? Dedazo del jefazo, Evo impone desde su cómodo asilo argentino al gerente de 14 años de despilfarro y corrupción. García Linera doblegó a indígenas del MAS por enésima vez. No sé si esto es para defender, ¿no?, a David Choquebanca. Mira, pero dedazo del jefazo, Evo impone desde su cómodo asilo argentino al gerente de 14 años de despilfarro. El dedazo, digo, viene por ahí. Concepto manejado por Tuto Quiroga, ¿no? Así es. Y Murillo, ¿qué dice? Hasta los periódicos. Murillo afirma que presionan a Choquebanca para que renuncie a su candidatura. Primeros planos. ¿Es para enfrentarnos con Choquebanca o Murillo defendiendo a Choquebanca para ser candidato a presidente? Intentando generar una división, ¿no? Además de el mismo discurso de Tuto Arturo Murillo, el caudillo no quiere sombra, no le importan las bases, no le importa democracia, premia la obediencia de tecnócrata del despilfarro, premia al cajero de corrupción y da la espalda a Andrónico, joven líder con arrastre, y consuela a indígena Choquebanca, le aseguran otras Murillo defendiendo a David Choquebanca, ¿no? Y joven líder arrastra, queriendo enfrentarme con Andrónico. Esa es la pelea. Entonces, si chequeamos esos datos, realmente el dedazo viene, digo, de Estados Unidos. ¿Y por qué digo dedazo viene de Estados Unidos? Los días del golpe, Estados Unidos administraba a Bolivia mediante Tuto Quiroga. Tuto mandaba en Bolivia llamando a comandantes de la policía, ordenando a las Fuerzas Armadas. Ese dedazo es el mensaje del imperio mediante Tuto Quiroga, y no se puede entender, algunos compañeros repiten ese mensaje de la derecha boliviana. Entonces yo solo aclaro esto para que el pueblo se pueda darse cuenta cómo es, ¿no?, el imperio usando la derecha boliviana confundir, y por supuesto la tarea es como debilitar a nuestro proceso de cambio. Si lo estoy leyendo para salvar una responsabilidad ante la historia, pero también ante el pueblo. ¿De dónde viene el dedazo? Y algunos compañeros, y lo peor es que algunos miembros del gobierno nacional, de nuestro gobierno nacional, está con dedazo. Y otro tema que usted decía la semana pasada en este programa desde Oruro, no estaba con documentos, pero decir ese antievismo, yo quiero demostrar ante el pueblo boliviano, repito nuevamente, para salvar una responsabilidad histórica, también viene del imperio norteamericano. No es que hubo antievismo, siempre ha habido antievismo que viene de Estados Unidos. Y quiero decir a nuestros hermanos, ANF, 26 de junio del 2002, Estados Unidos amenaza con cortar ayuda económica si Evo es gobierno. Este es el embajador de Manuel Rocha. Rocha decidió romper el silencio y responder a los constantes desafíos que hizo Morales a la embajada norteamericana, luego de que suscribió un convenio de $48 millones con el presidente Tuto Quiroga en esa localidad para establecer un desarrollo alternativo en el trópico de Chabamba. Quiero recordar al electorado boliviano
que así elige a los que quieren que Bolivia vuelva a ser un exportador de cocaína importante, que ese resultado podrá en peligro el futuro de la ayuda de Estados Unidos a Bolivia. Una Bolivia dirigida por gente que se ha beneficiado del narcotráfico. No puedo esperar que los mercados de los Estados Unidos se mantengan abiertos para las exportaciones tradicionales de textiles y mucho más importantes el mercado de gas de California, dijo el diplomático. Manuel Rocha, muy conocido en su Manuel temporada, Rocha, muy polémico. entonces, mira, dijo, si yo es presidente, no va a haber cooperación, no va a haber inversión. Y recordar, refrescar la memoria a los compañeros, al pueblo boliviano. 2005, ¿cuánto? La inversión pública en toda Bolivia, más de 600 millones de dólares. En los últimos años, ¿cuánto programamos de inversión pública? Más de 8.000 millones de dólares. Mire, ese chantaje es el antirismo, ¿no? Cuando dice, a ver, pero si soy narcotraficante, ¿por qué no me meto a la cárcel? Otro, mira, ¿qué dice? El 22 de junio del 2002, el embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, llamó a Evo de Bin Laden andino. Dijo que no voten por él, instruyendo a Bolivia que no voten. Ni Tuto Quiroga, ningún ministro rechazaron, la derecha no rechazó, aguantó callado, se lo está leyendo. Además una clara intromisión norteamericana, ¿no? Quiero recordar al electorado boliviano que si elige a los que quieren que Bolivia vuelva a ser exportador, si soy exportador de cocaína, se refiere a eso, ¿por qué no estoy en la cárcel? Es una lucha ideológica, es lucha de clases, es lucha programática. Entonces, otra vez digo, ¿de dónde viene el antievismo? Vamos a seguir repasando un poco, a ver. Esto es lo más interesante. El periódico encontramos, yo me acuerdo de esto. Evo, la gran preocupación. ¿Qué dice? El 12 de enero del 2004, a Joris Woods le espanta la idea que el líder cocalero llegue a ser presidente de Bolivia. El presidente de Estados Unidos entonces, Joris Woods, dice, más que Castro, a Estados Unidos le preocupa Evo Morales. Si pueden ver. Sí. El presidente de Estados Unidos, el 2004, es, ¿en qué mes? Enero, 12 de enero del 2004. Es el antievismo, claro. Los indios luchamos para la liberación y es enfrentar al capitalismo, al imperialismo. Ya en las últimas elecciones, el congresista de Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, condena a Evo por aferrarse al poder. Esos meses antes de las elecciones, esta senadora republicana, ¿cuántas veces declaraciones contra Evo? Y uno estamos leyendo acá. Y el libreto era no a la reelección, ¿no? Desde claro, en todo caso es la imposición del gobierno de Estados Unidos. El congresista Ileana Ros-Lehtinen condena al régimen deshonesto de Evo Morales, que quiere aferrarse al poder, pese a que el pueblo boliviano dijo no, le dijo en el referéndum. Es total intromisión. Claro. Y el mismo libreto de la derecha, ¿no? Totalmente. Ellos manejan ese mensaje, esa dirección. 10 de noviembre de 2019. Trump, mira, aplaude la salida de Evo tras la presión del ejército. Está festejando a Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos.
y reconocen que además hay una presión del ejército. Ahí se sustenta el tema del golpe también, ¿no? Entonces yo solo digo, ¿de dónde viene ese deseo a hablar contra Evo? Viene de Estados Unidos, se lo estamos leyendo. Donald Trump cuestiona a Alberto Fernández por su defensa de Evo. Yo me acuerdo de tanto documentos chantajeando a Alberto Fernández porque me da asilo o refugio en Argentina, igualmente a México. Entonces, ahí están los documentos y solamente para que sepa la población, las nuevas generaciones, de dónde viene el antievismo, cómo llega. Y no se puede entender que compañeros nuestros, algunos dirigentes, pero lo más sospechoso es, y sabe algunos sectores sociales, que algunos viceministros, en vez de hacer gestión, una mala información a los compañeros de base. Cuando nuestra tarea debe ser acompañar a Lucho presidente con una buena gestión. Después de escucharme, algunos sacarán su propia definición de dónde viene el dedazo. Y algunos viceministros repiten como loro dedazo. Pero que sepan de dónde viene. De dónde viene antievismo. Ahora quiero que sepan cómo algunos compañeros, o sobre todo algunas autoridades nuestras, eso no es bueno entender. Yo tengo tantos documentos, es cuestión de coleccionar. Desde la década del 90 ya estaba en contra de Evo, Estados Unidos. Mafia cocalera, no se dan a la mafia cocalera, instrucciones que venían desde Estados Unidos. Claro, nos hemos opuesto a la base militar de Estados Unidos por una cuestión de soberanía. Claro, nos hemos impuesto a las políticas que vienen de Estados Unidos, la privatización, el saqueo de nuestros recursos naturales por una cuestión de dignidad del pueblo. Eso no aceptan. Entonces, sorprende en estos tiempos que algunos compañeros manejando el dedazo o el antievismo, pues quieren dividir al MAS y PCP. Esta reflexión es para la unidad de nuestro instrumento político. Ahora, internamente conozco desde el 88, 90, no faltan, como yo decía, serruchitos. Sí, molesta. Y la verdad siempre triunfa. La transparencia siempre triunfa. Nos faltan algunos compañeros por cuestiones, ¿no? Por cuestiones de interés personal. Eso acá. En este momento no se trata de debilitar, no se trata de dividir sobre todo, sino se trata de fortalecer. Y el trabajo de algunos ministros que están en esos afanes, sobre pretexto, Evo es radical. Nosotros somos pacíficos. Solo haber paz con justicia social cuando se llegue a cierta igualdad de bolivianos. Cuando se erradique la pobreza, la extrema pobreza, sino no va a haber paz social. Entonces, acá no se trata de que es, porque es radical, el Evo es malo. Estamos informados. Estoy informado. Y los mismos compañeros me están informando desde los ministerios. Y podemos revisar algunos twitters de algunos viceministerios, de algunos operadores políticos de ministerios, ¿no? Entonces, esta reflexión, quiero decir, identificando a estos hermanos que están haciendo daño, no a Evo finalmente, ellos hacen daño. Y no es posible que con esta clase de mensajes de dedazo o antievismo creen odio entre compañeros. Están creando odio entre compañeros, por favor. ¿No? ¿Quién no comete errores? Tantos errores. Eso se supera debatiendo. Claro. Y esto no es que no sabía. Yo hace dos meses y medio, yo dije en una reunión importante con el equipo político del compañero Lucho, justamente para parar esta forma, pero aguanté, porque en campaña no podemos estar
dilucidando estos problemas internos, pero también hay que decir, siempre llega oportunamente. Y ahora me están pidiendo que, a ver, ¿qué documentos tiene? Aquí tengo más documentos. Mira, tengo ahí tantos documentos. Falta tiempo para informar con documentos. Con documentos. Entonces, solo quiero decir al compañero de base, pero tengo algunos compañeros, sí, ellos están equivocados. Cuando hablan del dedazo, cuando hablan del antiavismo, están totalmente equivocados y tienen que cambiar de conducta. Repito, una buena reflexión para la nueva gestión de Lucho Presidente. Con ese actitud, yo solo está perjudicando a Lucho Presidente. Sí, yo pierdo. Yo no soy presidente, pero sí que no pueden crear odio entre compañeros, compañeras. Entonces tienen que parar esa situación. Y repito, yo me vengo acompañado por mensajes de Murillo, mensajes de Tuto Quiroga, y todo el pueblo sabe pues a quién representan ellos. Claro. Ahí está ahí, ¿no? Los documentos correspondientes. Yo tengo mucha confianza en el pueblo, en las bases. Las bases realmente saben, ¿no?, cómo fortalecerse. Es una lucha histórica, pues, y en algunos momentos también algunos compañeros pueden estar confundidos, pero cuando se informa la verdad, es fortalecer, y se va a fortalecer el MAS y PCP para bien nuestra querida Bolivia. Presidente, no sé si a modo de seguramente tema para otro programa, pero está claro que algunos actores del imperio, del gobierno norteamericano, de la derecha, tienen la firme intención de cómo dividir y destruir un movimiento social político como es el movimiento al socialismo, que orgánicamente tiene tanta fortaleza. Entonces manejan conceptos divisionistas, ¿no? Que hay uno que es el que a dedazo maneja, que por qué le han separado a uno que podía haber sido, o un joven. Es decir, manejan conceptos que lo único que mi concepto es dividir, tratar de destruir. Creo que el fondo del problema va por ahí, y algunos, como usted decía, presidente, se dejan llevar, y cuando se dejan llevar, ahí quienes pierden son ellos mismos, pero el pueblo inclusive hacer desconocer a algunos compañeros dirigentes, excelentes dirigentes, hombres y mujeres. Con ellos se ve, comunican telefónicamente, hay que hacer sacar. Sí. Imagínense el daño que está haciendo. Claro. No, había viajado hasta Argentina. Entonces ese compañero no puede ocupar ningún cargo. Imagínense. Pero también hay dirigentes nacionales que han viajado allá, tienen cargo. Claro, son dirigentes, ¿no? Y bueno, impulsan el antiavismo o el dedazo, bueno, tienen cargo, sospechosamente, ¿no? Eso levanta. Pero yo lo que me preocupa es que esto es su compañero de Evo, se comunica con Evo, permanentemente está con Evo, entonces hay que hacer desconocer. ¿Y qué pretexto inventaron? Él había recibido plata, no hay nada, y hacen cambiar. Y hay 2 federaciones, un comité ad hoc, hasta como 3 federaciones de un sector social, impulsado por algunos viceministros. Ese lo levanta sospecha, y bajan con esa línea las bases. Cuando la tarea de autoridades, hemos sido autoridades, cómo fortalecer, cómo unir, ¿no? Ahí se presentan siempre problemas orgánicos, unir, en vez de unir, dividir con falso discurso, o con mensaje del imperio. Eso es muy preocupante. Eso sí preocupa. Entonces, yo no sé si hay realmente los infiltrados no solamente en los movimientos sociales, porque ahí siempre ha habido infiltración, sino también dentro del gobierno, quienes manejan, ¿no? El grupo de Evo es muy radical. Nosotros somos pacifistas, ¿no? Aquí quiero decirles, nosotros hemos ganado las elecciones con una posición ideológica definida, y eso es antiimperialismo, y eso es herencia de nuestros abuelos de tiempo de colonia. No hemos inventado el antiimperialismo. Y ahí viene este movimiento político que garantiza la liberación del pueblo. Pero no solamente un movimiento político que garantiza la liberación del pueblo,
en lo ideológico, en principios, en valores o la parte cultural, sino también la parte económica. Y esa es la nacionalización, que todos luchamos por eso. Y por eso en casi 14 años, Bolivia está mejor. Ese es el resultado que tenemos y todo el mundo conoce este tema. Entonces yo quería por ahora un poco explicar, creo como dirigente de la MAS-IPCP, también como dirigente de las 6 federaciones, quiero que sepan mis compañeros, nunca mentí, no me gusta mentir, me gusta siempre decir la verdad y sobre la verdad siempre juzgar a los compañeros. Y segundo, también esta intervención, así con documento acompañado, repito nuevamente, tengo tantos documentos, es por la unidad, unidad, unidad. Y no es posible que alguna gente desde el gobierno esté impulsando la división, sobre pretexto que somos radicales, o sobre pretexto de dadas, inventos. Otra vez repito, ¿cómo vamos a entender que algunos hermanos desde el gobierno, influyendo a los dirigentes, ¿no? dedazo, que me digan en toda Bolivia dónde en estas elecciones había nombrado, a quién había nombrado, que me digan, y no haber ni uno, ¿no? El año pasado, allá con las fuerzas sociales, quiero que sepa, para Argentina, elección de candidato a presidente, hemos sacado convocatoria con el pacto de unidad, firmamos una convocatoria, ponen fecha para elegir en Argentina. Y en Argentina, cuando hemos elegido presidente y vicepresidente, 3 departamentos me dijeron: Evo, elija senadores y plurinacionales. Imposible desde Argentina elegir, yo rechacé. Y saben, compañeros que estaban en la reunión, saben. Entonces, yo les digo, ¿qué dedazo? No necesita. El problema es que quiero decir, hay algunas autoridades, ni siquiera son militantes legalmente inscritos, son los que impulsan el anti-evismo. Habrá un momento que diga con documentos, y peor todavía, entonces son los infiltrados para dividirnos. Si fuera militante, por supuesto, tendría pues cierta autoridad, cierta responsabilidad, disciplina interna y más cosas. Pero no quiero, yo quiero darme ahí, pido sobre la unidad desde las bases, en base a los principios ideológicos, en base a un programa del pueblo y sobre todo unidad del MAS-IPCP. Presidente, y nosotros somos testigos del trabajo que viene haciendo en función de mantener la unidad de las organizaciones sociales que son el movimiento al socialismo, eso está muy claro. Somos testigos de cómo se han elegido a los candidatos municipales, lo propio ocurre a nivel nacional, vienen desde los sindicatos, algunos candidatos quedan en el camino, otros son los que llegan, somos testigos de eso. Somos testigos de que al margen de tantas acusaciones de dedazo, antievismo que viene haciendo contra el hermano Evo Morales, el hermano Evo Morales viene fortaleciendo un trabajo de unidad, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional. Y esto es lo que está pasando, por ejemplo, a partir de una primera reunión que hubo en San Benito, y hoy, el día de mañana, ha comenzado otra reunión con miras a la creación del UNASUR, una reunión ayer, ¿no? Presidente, esto es unidad y no solo boliviana, y por eso es que mucha gente que viene del exterior del país reconoce ese liderazgo internacional en busca de la unidad. Ayer hemos comenzado una muy importante reunión internacional, presidente. A ver, hay algunos movimientos de carácter internacional, que es la Confederación o Central Sindical Mundial, ¿no? Del sector obrero solamente. Hay Foro Social Mundial, solamente para defender a los países progresistas, gobiernos antiimperialistas. Está muy bien, pero no hay un movimiento de los distintos sectores sociales, no solamente para defender, por supuesto también para defender, es importante defender a los países, gobiernos de izquierda, gobiernos antiimperialistas, gobiernos que son víctimas del bloqueo económico, un bloqueo salvaje, un bloqueo inhumano de Estados Unidos contra Venezuela, contra Cuba, ¿no? Y resisten
por dignidad y por soberanía, por nuestra identidad. Entonces, San Benito nos hemos propuesto a ver cómo podemos ir mucho más allá. Aquí viene un tema importante. Esa inmoral doctrina Monroe, que hace 200 años, ¿qué dijeron? América para los americanos. Entonces, piensan que por Dios son dotados, por Dios son dotados, que la soberanía de América Latina y el Caribe corresponde al gobierno de Estados Unidos, al imperialismo, al capitalismo. Y la respuesta de los partidos de izquierda es: América Latina y el Caribe no puede ser el patio trasero de Estados Unidos. Y aquí el movimiento indígena, ¿qué dijimos? No solamente puede ir hasta ahí, estamos muy de acuerdo. Y ahora nos hemos propuesto América plurinacional. Estado plurinacional no es compatible con el capitalismo. América plurinacional no va a ser compatible con el imperialismo. Esta es una profunda transformación. Por tanto, todos los sectores sociales deben ser unidos, empezando de Sudamérica. Ahora estamos debatiendo en UNASUR, un movimiento miras a la liberación de América. No una simple defensa. No estamos en la defensa, estamos en la defensa de la democracia. Estamos resistiendo, pero también pasar a la toma del poder. Y va a ser importante la alianza entre el campo y la ciudad, profesionales, no profesionales, todos. Es un lindo debate ayer en la tarde. Pues para eso necesitamos unidad. Unidad de los distintos sectores sociales, clase media, intelectuales, profesionales. Tal vez tenemos lunares. En Bolivia había algunos profesores, a mí me piden: ¿nosotros dónde estamos? Yo dije: los movimientos sociales estamos organizados, estamos movilizados. Yo les digo a ellos, también sus instituciones colegiadas se decidan pues ahí, y son de este instrumento político de la liberación. Porque hay colegios de abogados, colegios de ingenieros, colegios de economistas, colegios de arquitectos, colegios de petroleros, asociación de petroleros. Entonces, ¿por qué no ustedes debatan políticamente? Y que se sumen institucionalmente. Sería con una buena yunta. En el campo de la ciudad, los movimientos sociales, y en la ciudad especialmente las instituciones colegiadas. ¿Eso es completo? ¿Qué más quieren? Claro. Muy pocos, poquísimos decidieron. Yo me acuerdo Potosí. El colegio de abogados del departamento de Potosí siempre aprobaba. Nosotros estamos con más IPCP. En Santa Cruz el colegio de economistas. Pero cuando cambia el dirigente ya también se pierde. Esto debe ser una decisión institucional. Quien venga debe estar con este proceso de liberación. Entonces, creo que eso falta. Pero ahora estamos debatiendo eso, porque en enero era, ¿no? Sí. De San Benito. San Benito. Enero, ya me olvidé la fecha, el 22, ¿cuánto? ¿Qué fecha era en enero? Después del 22. Ya, enero, a ver, ahí hemos creado tarea a 4 países: Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina. Países que una comisión técnica, debate, más debate, estamos en debate. Hubo mucha reunión virtual y ahora una reunión presencial con poca gente, y sorpresivamente ayer aparecieron los peruanos. Los hermanos de Perú, ¿no? No están en la comisión, pero llegaron unos 5 peruanos, los movimientos sociales, un alcalde, ¿no? Para acompañar, están impresionados. Sí. Y automáticamente seguirá sumándose, porque repito nuevamente, acá no solamente estamos debatiendo defender la democracia, defender Cuba, Venezuela, defender a Argentina, defender a Bolivia, defender a México, gobiernos progresistas, defender a Nicaragua, sino estamos hablando de mucho más allá de una simple defensa. Estamos hablando que los pueblos toman el poder con una posición ideológica antiimperialista. ¿Y por qué el antiimperialismo? El imperio y el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Y está en debate también, por ejemplo, el tema de la tierra, la madre tierra, ¿no? Yo sigo convencido. La madre tierra o la Pachamama
puede existir mejor sin el ser humano. Pero el ser humano no va a poder vivir sin la madre tierra. Es clarísimo. Entonces estamos planteando las Naciones Unidas, por ejemplo, que debe empezar el debate sobre los derechos de la madre tierra. ¿Qué derechos tiene la madre tierra? Hace 60, 70 años Naciones Unidas aprueba por primera vez que los seres humanos habíamos tenido derechos, pero derechos individuales. Hasta ahora no está clarísimo los derechos colectivos, y en nuestra Constitución están los derechos colectivos. Y es un paso importantísimo. Los europeos, pero en Europa, en muchas universidades están estudiando nuestra Constitución. Y algunos reconocen, nuestra Constitución es mucho más avanzada que las constituciones de Europa, porque ellos se creen, pues, los que conquistaron la democracia frente a las monarquías, y oligarquías, frente a las jerarquías, la democracia, abandera la democracia. Pero nosotros no solamente estamos hablando de una democracia donde garantiza los derechos individuales, sino hablamos de los derechos colectivos. Es un profundo cambio. Entonces, esta reunión es muy interesante, va a continuar, y cuando estén sentadas las bases, ¿no?, habrá un momento cuando convoquemos a los 12 países de Sudamérica, 12 países de Sudamérica para ya aprobar, consolidar, ¿no? Consolidar este nuevo movimiento llamado RUNASUR, que la meta es América plurinacional. Seguramente va a haber otro espacio, se va a faltar, ¿no?, de empezar de Sudamérica y avanzar y América Latina y el Caribe. Oficialmente se llama UNASUR, nosotros estamos con RUNASUR. Ahí tenemos oficialmente CELAC. Ahora hay que pensar qué se va a hacer en América Latina. No va a ser CELAC, esa es la parte oficial, entendemos, pero habría que buscar otro nombre. Esa va a ser otra tarea seguramente de los 4 países. Desde acá, por tanto, hay que seguir gestando este proceso de liberación para acabar con esta inmoral doctrina de dominación de parte de Estados Unidos. ¿Hay plazos que como visión se ha puesto, presidente? Es decir, ¿en qué tiempo más o menos? No todavía. Hoy día vamos a debatir eso. Ajá. Está en debate también, ayer declaramos el cuarto intermedio, cómo se va a conformar la estructura de RUNASUR. Y yo pienso que requiere un poco de tiempo. Hay que reconocer que el compañero Fernando Anacuña y la compañera Cecilia Urquieta están ayudando en la coordinación permanente para avanzar. Muchos avances, seguramente más tarde habrá una conferencia de prensa en los lineamientos generales, en los principios, en la parte organizativa, en la parte de estructura, cómo se va a gestar. Eso no está aprobado todavía, estamos organizando una etapa de organización, etapa de planificación, y repito nuevamente, y también habrá una responsabilidad que vengan dirigentes de 12 países, ¿no?, de Sudamérica, RUNASUR. Y hay aprobado, ahí pongamos la fecha de gran evento, gran encuentro, ¿no?, sudamericano. Y ahí que deseamos que salga otro mensaje de unir América Latina y el Caribe. Esa es nuestra lucha. Gracias, realmente algo grande, ¿no?, de unidad. Presidente, sabemos que está con muy poco tiempo para este evento, precisamente le agradecemos por esta visita en el programa como todos los domingos, agradecemos a nuestros oyentes. Si hay algún mensaje final para nuestra población, presidente. No, a ver, repito, como usted misma decía y se da cuenta, estamos gestando una unidad de la liberación de América, antes llamada Via Yala. Y eso es América plurinacional. Y decía a los hermanos bolivianos, nace ese Estado plurinacional desde Bolivia. Y ahora cómo estamos expandiendo. Antes se importaban políticas, se importaban programas sociales, ahora se exporta. De eso debemos sentirse orgullosos. Es otro gran logro, ¿no?, de los 14 años. Entonces, la tarea es continuar con esta clase de reuniones permanentes, informar. Seguramente a partir de este momento muchos compañeros van a pedir, ¿qué es ese RUNASUR? Claro. Repito,
estamos en etapa de organización, de planificación. No son decisiones. Estos 4 países encomendando de un evento, ¿no?, casi sudamericano. Es tarea de organizar, planificar y va a avanzar, y esperamos hay un momento, el primer encuentro de UNASUR. Este es un trabajo técnico solamente, debatiendo, compartiendo, superando dificultades. Quien no está aprobado. Eso tenemos que llevar a un gran evento, se aprobará ahí y arranca nuestra UNASUR para la liberación de América mediante América plurinacional. Hay que sonar lo grande. Claro. Y recuérdense, quedará para toda la vida. No la vida, de que a poco se avanzará. Si hace 200 años nos han impuesto, ¿no?, América para los americanos, la respuesta estaba muy bien, pero acá es un gran desafío. Frente a América para los americanos es América plurinacional de los pueblos, para los pueblos, no para el imperio ni para el capitalismo. Es la mejor forma de defender la vida y a la humanidad. Muchas gracias. Presidente, muchísimas gracias a ustedes, oyentes, amigos y televidentes. Decirles también muchas gracias. Hasta el próximo domingo. Permiso. Hasta este momento, Radio Causachuncoca presentó Gracias, hasta el próximo Evo Pueblo, líder de los humildes. Por la radio cuna de la Revolución Democrática y Cultural. Y un saludo a la amable audiencia de Causachuncoca desde Argentina.